El sol apenas despuntaba sobre las montañas de Oaxaca cuando María Elena Ramírez apretó los labios y respiró hondo, tratando de convencerse de que lo que estaba a punto de hacer era lo correcto. El aire fresco de la madrugada olía a leña quemada y a pan recién horneado que salía de los hornos de adobe del pueblo. Ese aroma, que en otros días le traía consuelo, hoy le sabía amargo. En sus manos sudorosas llevaba el último objeto que representaba la esperanza de su hijo, la silla de ruedas que lo había acompañado desde hacía 3 años. «Perdóname, Mateo», murmuró, como si sus palabras pudieran viajar a la humilde casita donde lo había dejado dormido. Las calles empedradas resonaban bajo sus pasos, y con cada piedra que rozaba sus sandalias gastadas, sentía que una parte de su corazón se quebraba. Ella no quería vender aquella silla, pero la necesidad la había arrinconado. No había medicinas, no había trabajo fijo, y las deudas se acumulaban como sombras que la perseguían día y noche. Al llegar al pequeño tianguis del pueblo, observó a los comerciantes acomodando sus puestos, coloridas artesanías, frutas brillantes recién cortadas, especias que llenaban el aire de aromas intensos. Todo parecía vibrar con vida, pero para María Elena ese bullicio era apenas un murmullo lejano, opacado por la decisión que la atormentaba. Un hombre de rostro cansado se acercó y miró la silla. «¿Cuánto pide por ella?», preguntó con frialdad. María Elena bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de aquella transacción. «Lo que pueda darme, señor, lo que considere justo». El dinero que recibió fue poco, insultante para lo que significaba aquel objeto, pero lo tomó en silencio, con la garganta cerrada y un nudo en el estómago. Cada billete parecía quemarle las manos. Se retiró con paso lento, escuchando a lo lejos la música de un guitarrista callejero que cantaba versos tristes, como si la vida misma le acompañara en su dolor. Al regresar a casa, encontró a Mateo despierto. El niño, de apenas 9 años, tenía los ojos grandes y oscuros, llenos de ternura, aunque el cansancio de la enfermedad los volvía más profundos. Sonrió al verla, sin saber lo que había ocurrido. «¿Mamá, y mi silla?», preguntó con ingenuidad, mirando hacia el rincón vacío donde antes estaba. María Elena tragó saliva. El silencio se volvió insoportable. La tuve que vender, hijo». El niño frunció el ceño, confundido, pero luego asintió con una serenidad que desgarró aún más a su madre. «Está bien, mamá. A lo mejor no la necesito tanto. Tú siempre encuentras cómo cargarme». Ese gesto de comprensión en labios de un niño la atravesó como cuchillo. ¿Cómo podía ser tan fuerte, tan noble, cuando ella misma se sentía hecha pedazos? Lo abrazó con fuerza, tratando de esconder las lágrimas que le quemaban los ojos. En la penumbra de aquella casita humilde, María Elena comprendió que había dado un paso del que no habría retorno. La silla ya no estaba, y con ella se había ido una parte de la movilidad de su hijo, pero también la poca dignidad que aún conservaba. Ahora solo le quedaba enfrentar las consecuencias de su decisión y la incertidumbre de un futuro oscuro. Mientras acariciaba el cabello de Mateo, pensó en todas las veces que había rezado sin obtener respuesta, en todas las noches en que pidió un milagro, y lo único que escuchó fue el eco de su propio llanto. ¿De verdad había alguien allá arriba escuchándola? Lo que María Elena no sabía era que aquella decisión, que hoy parecía una condena, sería el inicio de un camino inesperado. Un encuentro aguardaba en su destino, y no tardaría en cambiarlo todo. Querido espectador, antes de continuar con esta historia que tocará tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que viene a continuación es un viaje de fe, dolor y esperanza que no querrás perderte. Con el corazón encogido y la mirada fija en su hijo, María Elena no imaginaba que pronto, en medio de su desesperanza, un hombre llamado Jesús aparecería en su camino. El día avanzaba con una calma engañosa en el pueblo de San Miguel, pero dentro de María Elena no había paz alguna. El sol caía fuerte sobre los techos de lámina y las calles empedradas,
mientras las voces de los vecinos se mezclaban con el canto de los gallos y el ladrido de los perros. Entre ese bullicio cotidiano se escondía el murmullo que empezaba a crecer. Todos hablaban de ella, de lo que había hecho. ¿Supiste que la María vendió la silla del chamaco?, susurró una mujer mientras llenaba una cubeta en la pila del pueblo. Sí, dicen que hasta regateó el precio. Pobrecito Mateo. ¿Qué va a hacer de él?, respondió otra, bajando la voz, pero con un tono cargado de juicio. María Elena escuchó aquellos comentarios cuando pasó cerca, cargando un cántaro de agua. Sintió el peso de las miradas en la espalda, como si cada palabra fuera una piedra lanzada contra ella. No contestó, no podía. Caminó con la cabeza baja, intentando resistir el dolor que esas voces le provocaban. Al llegar a su casa, encontró a Mateo sentado en un banquito de madera, jugando con un carrito roto. Sus piernitas delgadas y frágiles parecían más pequeñas desde que la silla ya no estaba. «Mamá», dijo el niño con voz suave, «¿por qué la gente nos mira raro?». María Elena tragó saliva y acarició la cabeza de su hijo. «No hagas caso, hijo. La gente siempre habla». Pero por dentro ardía. Sentía que no solo había vendido una silla, sino también su dignidad frente a todos. Esa tarde, mientras preparaba frijoles en la olla, Mateo la miró con curiosidad. «Mamá, ¿y ahora cómo voy a ir contigo a la plaza? ¿Me vas a cargar siempre?». El corazón de María Elena se estremeció. «Claro que sí, mi cielo. No importa cuánto me pese, yo siempre te llevaré conmigo». Mateo sonrió con inocencia, como si no comprendiera el sacrificio enorme que eso significaba para ella. Pero en su sonrisa había una luz que la sostenía, una chispa que le impedía rendirse del todo. A medida que los días pasaban, la vida se volvía más dura. La espalda de María Elena comenzó a dolerle de tanto cargar a Mateo en brazos. A veces lo ponía en un rebozo grande y lo sujetaba contra su pecho como cuando era bebé, aunque ahora sus piernas colgaban y le cortaban la circulación. Una tarde, al regresar del molino con un costal de maíz en una mano y a Mateo en la otra, un vecino llamado Don Hilario la detuvo en la esquina. «María, lo que hiciste no tiene perdón. ¿Cómo pudiste vender algo que le daba un poco de libertad al chamaco?». Ella se quedó en silencio, apretando los dientes. Hubiera querido gritarle que nadie sabía lo que era tener un hijo enfermo, que nadie entendía las noches de llanto ni el hambre que habían pasado, pero no dijo nada. Solo siguió su camino, con la cabeza erguida y los ojos brillando de rabia contenida. En su interior, las preguntas no la dejaban dormir. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había condenado a Mateo a una vida aún más limitada? Recordaba el sonido de las ruedas golpeando el empedrado, el rostro alegre de su hijo cuando podía moverse solo, y el vacío ahora era insoportable. Esa noche, mientras el viento frío entraba por las rendijas de la puerta, María Elena se sentó al lado de Mateo, que dormía profundamente. Lo miró y dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. «Perdóname, hijo mío. Ojalá algún día entiendas que lo hice porque no tenía otra salida». El silencio del cuarto se volvió un espejo de su soledad. Afuera, los grillos cantaban, indiferentes a su dolor. En medio de esa oscuridad, María Elena sintió que el peso de su decisión la aplastaba más que nunca. Pero lo que no sabía era que esa carga estaba preparando el terreno para un giro inesperado en su camino. El domingo por la mañana, las campanas de la iglesia repicaban con fuerza, llamando a los fieles del pueblo. El eco se expandía por las montañas y llegaba hasta la casita de María Elena, que permanecía sentada en silencio, mirando las paredes vacías. Mateo, con su voz suave, rompió el aire pesado. «Mamá, vamos a misa. Hace mucho que no vamos». Ella dudó. Desde hacía meses la iglesia había dejado de ser un refugio. Sentía que cada rezo suyo se perdía en el aire, que ninguna súplica era escuchada. Pero al mirar los ojos de su hijo, asintió con un gesto cansado. «Está bien, hijo. Vamos». Cargó a Mateo en brazos y caminó por las calles empedradas. A cada paso la fatiga le recordaba su decisión,
el vacío de no tener la silla. Al llegar, la iglesia blanca con sus paredes descascaradas y sus puertas de madera abiertas los recibió con olor a incienso y flores marchitas. El padre Anselmo estaba en el altar, un hombre mayor con rostro bondadoso y voz profunda. Durante la homilía habló de la esperanza, de la fe que sostiene en los momentos más oscuros. María Elena escuchaba, pero aquellas palabras le sonaban lejanas, como si fueran dirigidas a otros y no a ella. Al final de la misa, mientras los feligreses se dispersaban, decidió acercarse al sacerdote. «Padre, yo ya no puedo más. He rezado, he pedido, he llorado, pero nada cambia. Mi hijo sigue enfermo y cada día es más difícil». El padre la miró con compasión. «Hija, la fe no siempre se trata de ver milagros inmediatos. Dios obra en silencio, a veces a través de caminos que no entendemos». «¿Y dónde está ese silencio, padre?», replicó con voz quebrada. «Porque yo solo escucho mi dolor y el hambre de mi hijo». El sacerdote posó una mano en su hombro. «No dejes que la desesperanza te consuma. Dios nunca abandona». María Elena bajó la cabeza, sin poder aceptar del todo esas palabras. Mientras tanto, Mateo se entretenía conversando con una anciana que le ofrecía un dulce de tamarindo. Con su sonrisa franca dijo: «Yo sé que Jesús siempre escucha, señora. Mi mamá piensa que no, pero yo sé que sí». Al escuchar eso, María Elena sintió una punzada en el pecho. ¿Cómo era posible que un niño, cargando tanto sufrimiento, tuviera más fe que ella? Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por consuelo, sino por la vergüenza de sentirse tan derrotada frente a la inocencia de su hijo. Al salir de la iglesia, el cielo estaba gris y el aire pesado, como si anunciara lluvia. María Elena caminó con Mateo en brazos, sintiendo que el peso era más que físico. Era espiritual. Recordaba las palabras del padre Anselmo, pero dentro de ella había un vacío que nada lograba llenar. «Mamá», dijo Mateo con voz confiada, «vas a ver que pronto todo va a mejorar. Jesús no nos va a dejar solos». Ella lo miró con ternura y dolor. «Ojalá tengas razón, hijo, ojalá». El niño se recostó sobre su hombro, y en su rostro había una calma que contrastaba con la tormenta interior de su madre. Esa noche, mientras el viento golpeaba las tejas del techo, María Elena se arrodilló una vez más. Intentó rezar, pero las palabras no salían. Solo pudo llorar en silencio, con el corazón encogido. Sentía que Dios la había olvidado, pero en el fondo de su casa, en los ojos de su hijo, todavía brillaba una chispa de fe que se negaba a apagarse. Lo que ella ignoraba era que en los días que venían, esa fe infantil sería la que abriría una puerta inesperada, y su vida tomaría un rumbo que jamás imaginó. El cielo se abrió después de una noche de lluvia, dejando el aire fresco y perfumado a tierra mojada. María Elena salió temprano al mercado del pueblo con Mateo en brazos, buscando comprar algunas verduras con las pocas monedas que guardaba en su rebozo. Caminaba lentamente, cansada, pero el brillo en los ojos de su hijo le daba fuerzas para seguir. El mercado hervía de vida, colores intensos de chiles y frutas, voces de comerciantes que gritaban sus ofertas y el olor a pan dulce recién horneado mezclado con humo de anafres. Entre ese bullicio, un hombre que nadie conocía llamó la atención. Alto, de piel morena curtida por el sol, llevaba una barba descuidada y una mirada profunda, tranquila. Su nombre, según murmuraban quienes se acercaban, era Jesús Ortega. Vendía artesanías de madera tallada, cruces, rosarios y pequeñas figuras que colocaba con cuidado sobre un mantel sencillo. María Elena pasó frente a su puesto sin detenerse, pero Mateo, curioso, extendió la mano hacia una de las figuras. Era una paloma blanca, tallada con delicadeza. «¿Te gusta, pequeño?», preguntó el hombre, inclinándose para quedar a la altura del niño. Su voz era suave, serena, con un acento difícil de ubicar. Mateo asintió, sonriendo. «Está bonita, parece que va a volar». Jesús Ortega le regaló la pieza sin pensarlo. «Es para ti. La paloma siempre encuentra su camino, aunque el cielo esté lleno de nubes». María Elena se sonrojó,
avergonzada. «No, señor, no podemos aceptarla». «No tengo con qué pagar». El hombre negó con la cabeza. «No es pago lo que busco, señora. A veces un regalo basta para alegrar un corazón». Ella dudó, pero al ver la ilusión en el rostro de Mateo, aceptó. Agradeció con un susurro y continuó su camino, aunque algo en la mirada de aquel extraño le dejó inquieta. Más tarde, cuando el mercado comenzó a vaciarse, Jesús se acercó de nuevo. «Disculpe mi atrevimiento». Lo noté cansada al cargar al niño. «¿Necesitan ayuda?». María Elena, desconfiada, apretó más fuerte a Mateo contra su pecho. «Gracias, pero estamos bien». Jesús no insistió, solo bajó la vista con respeto. «Entiendo, no es fácil aceptar ayuda cuando la vida nos ha enseñado a desconfiar, pero sepa que no estoy aquí para juzgarla». Esas palabras tocaron una fibra en María Elena. Nadie hablaba con tanta calma. Nadie mostraba interés verdadero en su dolor. Durante semanas había cargado no solo a Mateo, sino también el peso de las críticas y de la culpa, y escuchar a alguien hablar con comprensión la hizo estremecerse. Mateo intervino, con su inocencia desarmante. «Mamá, él no parece malo. Me gusta cómo habla». María Elena acarició el cabello de su hijo, incómoda pero conmovida. «Es solo un desconocido, hijo». Jesús sonrió suavemente. «Todos somos desconocidos hasta que alguien decide confiar». Las palabras quedaron flotando en el aire. María Elena no respondió, pero al alejarse sintió una extraña paz, como si aquella breve conversación hubiera dejado una huella invisible. Esa noche, en su casa, mientras Mateo jugaba con la paloma de madera, preguntó: «Mamá, ¿crees que Jesús va a volver?». «No lo sé, hijo. Quizás siga su camino a otro pueblo», respondió ella, aunque por dentro presentía que no era así. El niño abrazó la figurita y dijo con seguridad: «Ojalá no se vaya. Me gusta cómo se siente cuando está cerca». María Elena lo observó en silencio, incapaz de explicar por qué esas palabras resonaban tan fuerte en su corazón. Algo en ese hombre era distinto. No sabía aún si debía temer o agradecer su aparición, pero intuía que su historia no había terminado. Los días siguientes, Jesús Ortega comenzó a acercarse más a María Elena y a Mateo. No lo hacía con insistencia, sino con gestos sencillos. Ayudaba a cargar el cántaro de agua desde el pozo, compartía un pedazo de pan o entretenía al niño tallando pequeñas figuras de madera. Poco a poco, la desconfianza de María Elena empezó a mezclarse con gratitud, aunque en su corazón todavía temía ilusionarse con algo que podía desvanecerse en cualquier momento. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un jacarandá, Jesús habló con franqueza: «María, quiero ayudarte a conseguir otra silla de ruedas para tu hijo. No prometo nada, pero sé que juntos podemos intentarlo». Ella lo miró sorprendida, con los ojos abiertos y la voz temblorosa. «¿Y cómo piensa hacerlo? Yo no tengo dinero, y en el hospital me pidieron hasta mordida para darnos cita». Jesús frunció el ceño. «Eso no debería ser así. La salud no debería estar en venta». María Elena suspiró. «Así es aquí, Señor. Si uno no paga bajo la mesa, lo dejan esperando, y mientras tanto, los niños sufren». Mateo, que escuchaba con atención, intervino con inocencia. «¿Entonces nunca voy a tener otra silla?». María Elena lo abrazó con fuerza, evitando que su voz se quebrara. «No digas eso, hijo. Algún día la tendrás». Jesús los observó en silencio unos instantes y luego afirmó con decisión: «Mañana iremos juntos al hospital. Yo estaré a tu lado». Al día siguiente, se presentaron en la Clínica Regional de Oaxaca. El edificio de paredes grises estaba abarrotado. Madres con niños en brazos, ancianos tosiendo, hombres agotados por el trabajo. El aire olía a desinfectante barato y a desesperación. Un funcionario detrás del mostrador revisó los papeles de María Elena con desinterés. «El niño necesita una valoración especial, pero, ya sabe, los trámites tardan». Jesús dio un paso al frente. «¿Cuánto tiempo exactamente?». El hombre lo miró con una sonrisa torcida. «Meses, tal vez más».
A menos que, bajó la voz, usted pueda cooperar con algo para agilizar. María Elena sintió cómo la rabia le ardía en el pecho. ¿Está pidiéndome dinero? No tengo nada. El funcionario encogió los hombros. Entonces, tendrá que esperar como todos. Jesús apretó los puños conteniendo su enojo. Esto es inhumano, murmuró, pero al ver la cara de Mateo, respiró profundo y trató de mantener la calma. Salieron de allí con las manos vacías. María Elena caminaba cabizbaja, con la vergüenza y el dolor reflejados en cada paso. ¿Lo ve? Se lo dije. Siempre es lo mismo. Nadie ayuda a los pobres. Jesús la detuvo suavemente por el brazo. No, María, no nos rendiremos. Si la puerta del hospital se cierra, buscaremos otra entrada. Ella lo miró con lágrimas contenidas. ¿Y si no la encontramos? Yo ya estoy cansada de golpear paredes. Jesús sostuvo la mirada con firmeza. Entonces las derribaremos juntos. Por primera vez en mucho tiempo, María Elena sintió que alguien compartía su lucha. No estaba sola en ese momento, aunque la realidad seguía siendo dura y cruel. Mateo, desde los brazos de su madre, sonrió. Yo sé que vamos a poder. Ese pequeño destello de fe fue suficiente para encender una chispa de esperanza. Sin embargo, lo que se avecinaba no sería sencillo. El camino para devolverle a Mateo lo que había perdido estaría lleno de obstáculos aún más grandes, y la resistencia del sistema no sería el único muro que tendrían que enfrentar. El amanecer trajo un aire diferente. Después del fracaso en el hospital, María Elena se sentía abatida, pero Jesús llegó a su puerta con una propuesta inesperada. «Hoy quiero llevarlos al mercado artesanal de Oaxaca», dijo con una sonrisa tranquila. «Tal vez ahí encontremos no solo lo que buscamos, sino también un poco de alegría». María Elena arqueó las cejas, dudosa. «Jesús, no es tiempo para paseos, no tenemos dinero ni fuerzas». Él respondió con calma. «Precisamente por eso. A veces el alma necesita respirar antes de seguir luchando». Mateo, al escuchar, se animó de inmediato. «Sí, mamá. Quiero ver el mercado. Dicen que es grande y lleno de colores». Con cierta resignación, María Elena aceptó. Y así los tres emprendieron el camino hacia el corazón de la ciudad. El mercado artesanal los recibió con una explosión de vida. Puestos abarrotados de textiles bordados a mano, alebrijes pintados con colores intensos, aromas de mole y chocolate caliente flotando en el aire. Los músicos callejeros llenaban el ambiente con guitarras y marimbas, mientras el bullicio de compradores y vendedores parecía entretejerse en una sinfonía caótica pero cálida. Mateo estaba fascinado. «Mira, mamá, esas máscaras parecen de jaguar», dijo señalando con entusiasmo. María Elena sonrió, contagiada por la alegría de su hijo. Hacía mucho que no lo veía tan emocionado. Jesús se instaló en un rincón del mercado, extendiendo un mantel y colocando sus artesanías de madera. Sus manos, firmes y pacientes, acomodaban cada pieza como si fueran tesoros. María Elena lo observaba trabajar, sorprendida por la dedicación con que trataba cosas tan simples. Pronto, compradores comenzaron a acercarse. Una turista extranjera se interesó en un rosario finamente tallado. «¿Cuánto cuesta?», preguntó en un español torpe. Jesús sonrió. «Lo que usted crea justo». La mujer, confundida, pagó generosamente. Así comenzó una cadena inesperada. Las personas se sintieron atraídas no solo por las artesanías, sino también por la humildad y bondad de aquel hombre. En pocas horas había vendido casi todo. Con el dinero en mano, Jesús no dudó. «Esto es para ustedes», dijo extendiendo un fajo de billetes hacia María Elena. Ella retrocedió, negando con la cabeza. «No puedo aceptarlo. Es tu trabajo, tu esfuerzo». Jesús la miró con serenidad. «¿De qué sirve el trabajo si no es para dar vida?». Mateo aplaudió, emocionado. «Mamá, podremos comprar cosas para la casa». María Elena sintió que un calor le llenaba el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no era la desesperación la que la guiaba, sino una chispa de esperanza. Al caer la tarde,
Se sentaron a compartir unas tlayudas calientes con queso derretido y salsa picante. Mateo reía con la boca manchada, disfrutando como cualquier niño. Ese sonido, la risa de su hijo, fue como música para María Elena, un bálsamo contra tantas noches de llanto. «Gracias, Jesús», murmuró ella bajando la mirada. «Hoy mi hijo volvió a sonreír». Él respondió con voz firme pero suave. «Ese es el verdadero milagro, María. A veces no se trata de cambiarlo todo de golpe, sino de devolver pequeñas alegrías que mantienen viva la fe». El sol se ocultaba tras los cerros, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El mercado empezaba a vaciarse, pero en el corazón de María Elena quedaba una sensación nueva, la certeza de que aún había razones para seguir luchando. Sin embargo, la vida en el pueblo no siempre aplaude los cambios ni acepta con facilidad la ayuda de un extraño. Muy pronto, los murmullos volverían a rodearla, y la duda se levantaría como una sombra entre ella y el hombre que había devuelto una chispa de esperanza a su vida. El regreso al pueblo después de aquel día en el mercado no fue tan cálido como María Elena esperaba. Mientras caminaba con Mateo en brazos y Jesús a su lado, notaba las miradas clavadas en ellos. Algunas eran curiosas, otras francamente hostiles. Los murmullos comenzaron a extenderse, como el humo que se escapa de un fogón y se mete en cada rincón. «¿Ya viste? Esa mujer anda con el forastero», comentó una vecina desde la puerta de su casa. «Dicen que él se gana la vida con engaños, que va de pueblo en pueblo sacando dinero con artesanías baratas», respondió otra, sin preocuparse de que María Elena pudiera escuchar. Ella apretó el paso, fingiendo no escuchar, pero en el fondo, cada palabra era una espina que se le clavaba. Esa noche, cuando encendía el fogón para preparar tortillas, doña Jacinta, una vecina de carácter fuerte, entró sin ser invitada. «María, ¿qué haces confiando en ese hombre? Nadie lo conoce. Puede ser un vividor, o peor». María Elena se tensó. «Doña Jacinta, no tengo motivos para desconfiar de él. Ha sido bueno con Mateo». La mujer frunció el ceño. «Los extraños siempre vienen con sonrisas, pero al final traen desgracia. No pongas en riesgo a tu hijo». Jesús, que estaba sentado afuera tallando un pedazo de madera, escuchó todo. No se levantó ni se defendió, solo continuó trabajando con calma, como si aquellas palabras no lo afectaran. Esa serenidad desconcertó aún más a María Elena. Cuando doña Jacinta se marchó, ella salió y se sentó junto a Jesús. «Lo siento, la gente aquí es desconfiada». Jesús levantó la vista y sonrió con suavidad. «No tienes que disculparte por lo que otros dicen. Las lenguas son rápidas, pero la verdad se conoce con el tiempo». María Elena lo miró con duda. «Aún así me preocupa. No quiero que Mateo sufra por mi decisión de confiar en ti». Jesús dejó el cuchillo de tallar a un lado y respondió con voz firme. «No te pido que confíes en mí de inmediato, solo que observes mis acciones. Las palabras se las lleva el viento, pero lo que uno hace, permanece». En ese momento, Mateo salió de la casa con su paloma de madera en la mano. «Mamá, no escuches a los demás. Jesús no es malo. Cuando estoy con él, siento como si todo fuera más fácil». La inocencia del niño desarmó la tensión. María Elena lo abrazó con fuerza, pensando que tal vez su hijo veía algo que ella todavía no era capaz de reconocer del todo. Al día siguiente, los rumores crecieron. En el molino, una mujer la miró con desdén. «María, siempre fuiste una buena madre, pero ahora te dejas engañar por cualquiera. ¿Qué clase de ejemplo le das a tu hijo?». Ella respiró hondo, conteniendo las lágrimas. «El ejemplo que quiero darle es que no toda la gente es mala». Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba, sorprendiendo incluso a quienes la rodeaban. Aún así, la duda continuaba mordiéndole el corazón. Esa noche, mientras el viento agitaba las ramas del árbol frente a su casa, María Elena se preguntó en silencio si estaba equivocada. ¿Y si Jesús realmente era un impostor? ¿Y si estaba arriesgando más de lo que podía perder? Jesús, sentado cerca, parecía leer sus pensamientos. «La confianza es como un campo sembrado, María.
Se necesita tiempo, paciencia y trabajo para ver si da fruto. No te apresures en decidir. Ella asintió, con el alma dividida entre la desconfianza sembrada por el pueblo y la calma que transmitía aquel hombre. Sabía que pronto tendría que elegir a quién escuchar, a las voces del miedo o a la voz de la esperanza que lentamente crecía en su interior. Las críticas no tardaron en volverse más duras. En la plaza del pueblo, mientras María Elena compraba algunas verduras, escuchó claramente cómo un grupo de mujeres cuchicheaba sin pudor. Ese tal Jesús es un vividor. Lo vi llegar con una mochila vieja y nada más. ¿De dónde saca ahora tanto dinero para ayudar?, dijo una con tono venenoso. Seguro está planeando quedarse con algo. Pobre María, tan ingenua, añadió otra, provocando risas burlonas. María Elena bajó la mirada, fingiendo no escuchar, aunque por dentro el corazón le ardía de rabia y vergüenza. Mateo, sentado en un banquito improvisado junto a ella, levantó la cabeza y habló en voz alta, con inocencia pero firmeza. Jesús no es malo. Él me dio una paloma de madera y nunca me ha pedido nada. El silencio fue inmediato. Las mujeres lo miraron con incomodidad, incapaces de responderle a un niño. María Elena acarició la cabeza de su hijo y sonrió con tristeza. La pureza de sus palabras había hecho más que cualquier defensa que ella pudiera haber dado. Ese mismo día, en el corredor del mercado se encontraron con doña Lupita, una anciana conocida por todos por su carácter justo y sus años de experiencia. Caminaba apoyada en un bastón, pero su voz era firme como siempre. «María, ven», la llamó con un gesto de la mano. Cuando se acercó, miró también a Jesús y dijo, «Yo sé quién eres, muchacho. Te vi hace unos meses en Tlacolula, ayudando a una familia que no tenía ni para comer». Jesús inclinó la cabeza con respeto. «No hice más que lo que debía, señora». Doña Lupita sonrió, mostrando sus pocos dientes. «Eso dirás tú, pero yo vi cómo trabajabas día y noche tallando madera para juntar dinero y comprarle medicinas a un anciano. No cualquiera hace eso». María Elena sintió un alivio que le recorrió el cuerpo. Por primera vez, alguien del pueblo confirmaba lo que ella intuía, que aquel hombre no era un farsante. «¿Entonces no es cierto lo que dicen?», preguntó con voz temblorosa. La anciana golpeó el suelo con su bastón. «La gente siempre inventa chismes porque les incomoda la bondad. No escuches a las malas lenguas». Algunos vecinos que escuchaban comenzaron a dudar de sus propios juicios. El rumor del respaldo de doña Lupita empezó a extenderse, y pronto el pueblo se dividió. Había quienes seguían desconfiando de Jesús y quienes empezaban a respetarlo. Esa noche, al regresar a casa, María Elena habló con él mientras Mateo dormía. «No sé qué pensar. Unos dicen que eres bueno, otros que eres un impostor. Yo misma dudo a veces». Jesús la miró con serenidad. «No tienes que decidir hoy. Déjame mostrarte con hechos quién soy. Lo importante no es lo que digan de mí, sino lo que Mateo necesita». María Elena lo observó en silencio. En su interior, las palabras de doña Lupita habían sembrado esperanza, pero también miedo. Si se equivocaba al confiar, el precio sería demasiado alto. Al día siguiente, mientras caminaban por la calle principal, un grupo de hombres los señaló desde la esquina. «Ahí va el santo con su nueva discípula», se burlaron entre carcajadas. María Elena apretó los labios, dispuesta a ignorarlos, pero Mateo se adelantó con su voz clara y fuerte. «Jesús no es santo ni estafador, es mi amigo». Los hombres se callaron, desconcertados. María Elena lo abrazó con orgullo, pensando que aquel niño veía con ojos más puros de lo que los adultos jamás podrían. En medio de tantas dudas, la comunidad comenzaba a dividirse. Las voces se alzaban unas contra otras, y María Elena comprendió que no podía seguir en la indecisión por mucho tiempo. Tarde o temprano, tendría que elegir en qué lado estaba, en el del miedo o en el de la fe que crecía en el corazón de su hijo. El amanecer trajo consigo un silencio inusual en el pueblo, indocital. Los gallos habían cantado más temprano, y ahora el aire olía a tierra húmeda,
como si la naturaleza se preparara para algo nuevo. María Elena salió a barrer el patio cuando escuchó golpes de martillo provenientes de la parte trasera de la casa. —¿Jesús? —preguntó extrañada. Él apareció sudoroso, con la camisa arremangada y una sonrisa tranquila. —Estoy trabajando en algo para Mateo. No es gran cosa, pero quiero intentarlo. Intrigada lo observó durante horas mientras tallaba y unía piezas de madera. Sus manos parecían conocer cada movimiento, cada detalle. Mateo miraba con ojos brillantes, siguiendo cada paso con impaciencia. Finalmente, al caer la tarde, Jesús arrastró hasta el patio una estructura sencilla. Un carrito de madera con ruedas grandes, reforzado con clavos y cuerdas resistentes. No era una silla de ruedas profesional, pero tenía un asiento cómodo y un respaldo firme. «Es para ti, campeón», dijo inclinándose hacia Mateo. «Tal vez no sea perfecto, pero con esto podrás moverte otra vez por las calles». El niño abrió la boca, maravillado. «¿De verdad es mío?» «Claro», respondió Jesús, acomodándolo con cuidado en el asiento. «Vamos a probarlo». Mateo se impulsó con las manos sobre las ruedas y el carrito comenzó a avanzar torpemente sobre el empedrado. La risa del niño estalló en el aire, clara y contagiosa. María Elena, al verlo, sintió que el corazón le estallaba de emoción. «¡Mamá, mira!» «Puedo moverme solo otra vez», gritó Mateo riendo mientras recorría el patio. Ella no pudo contener las lágrimas. Se cubrió el rostro con las manos y dejó que el llanto saliera sin freno, pero esta vez no era de tristeza, sino de alivio. «Gracias, Jesús», susurró con la voz rota. «No sabes lo que esto significa para nosotros». Jesús se limitó a sonreír, mirando cómo el niño daba vueltas. «No me agradezcas a mí. A veces los milagros más grandes nacen de lo más sencillo». Pronto los vecinos comenzaron a asomarse. Algunos observaban con escepticismo, otros con sorpresa. El pequeño carrito de madera se convirtió en tema de conversación. Unos lo veían como una solución improvisada, otros como un gesto admirable. Doña Lupita, que se acercó apoyada en su bastón, sonrió con ternura. «Mira nomás qué alegría la del niño. Hace semanas que no lo veía reír así». María Elena la abrazó con fuerza, incapaz de decir más. Esa noche, después de cenar un sencillo guiso de frijoles, Mateo se quedó dormido abrazado al respaldo de su nuevo carrito. María Elena lo observaba con lágrimas en los ojos. «Jesús», dijo en voz baja, «hoy hiciste algo que ni los médicos ni el gobierno quisieron hacer». «Le devolviste a mi hijo la ilusión», él respondió con calma. «No es la silla lo que importa, sino la esperanza que trae consigo. Mientras él crea que puede seguir adelante, nada lo detendrá». María Elena lo miró con gratitud y un extraño temblor en el pecho. Algo en ese hombre iba más allá de lo comprensible. No era solo bondad lo que transmitía, era como si cargara una fuerza invisible, imposible de ignorar. En su interior, comenzó a preguntarse si aquel encuentro realmente había sido casual. Quizás, pensó, la vida le estaba mostrando que todavía había caminos de fe que no había recorrido. Lo que no sabía era que la alegría recién recuperada pronto se vería amenazada por un obstáculo aún mayor, uno que pondría a prueba todo lo que habían construido hasta ahora. El carrito de madera había devuelto la risa a Mateo, pero la enfermedad seguía avanzando silenciosa. Una mañana, mientras jugaba en el patio, el niño se desplomó de repente. Su rostro se puso pálido y un hilo de sudor frío le recorrió la frente. María Elena lo levantó con desesperación. «Mateo, hijo, respira», gritó, sacudiéndolo suavemente. Jesús corrió a ayudarla, revisando el pulso del niño con calma sorprendente. «Necesita atención médica inmediata. No basta con el carrito. Es urgente». María Elena sintió que el mundo se le venía abajo. Horas después, ya en el hospital, un doctor serio revisó a Mateo y explicó la situación con palabras que golpearon como piedras. «El niño requiere una operación, de lo contrario, su condición empeorará rápidamente». «¿Y cuánto cuesta, doctor?», preguntó Jesús directo. El hombre evitó su mirada.
El procedimiento y los medicamentos superan lo que cualquier familia humilde puede pagar. Son cientos de miles de pesos. María Elena se derrumbó en la silla. ¿Cómo esperan que consiga esa cantidad? Apenas tengo para frijoles y tortillas. El doctor suspiró, como resignado. Lo lamento, señora. Si no hay recursos, no podemos proceder. Salieron del hospital con el peso de una sentencia en los hombros. María Elena no dejaba de llorar, con el rostro escondido entre las manos. «Es imposible, Jesús. No hay manera». Él la miró con firmeza. «No, María. Siempre hay una manera. Si el dinero es el obstáculo, lo conseguiremos». «¿Cómo?», replicó ella con la voz rota. «Nadie va a ayudarnos. La gente apenas tiene para sí misma». Jesús respiró hondo. «Entonces iremos a ellos de todas formas. Pediremos apoyo, una colecta, una campaña, lo que sea necesario». María Elena lo siguió sin convicción. El día siguiente, recorrieron el pueblo explicando la situación. Algunos vecinos los escucharon con atención, pero la mayoría cerraba la puerta antes de que terminaran. «Lo siento, María. Yo apenas tengo para mis hijos», decía una mujer apartando la vista. «¿Otra vez vienen a pedir?», reclamó un hombre con desdén. Uno ya no sabe si ese forastero de verdad quiere ayudar o si se queda con lo que junta. Las negativas se acumulaban como golpes en el rostro. María Elena sentía cómo la esperanza se desmoronaba con cada rechazo. Solo unos pocos dieron monedas, insuficientes para siquiera soñar con la operación. Esa noche, mientras el viento azotaba las ventanas, María Elena se desahogó con rabia. «Te lo dije, Jesús, nadie nos ayudará. Nos dejaron solos». Él no se inmutó. «¿Y tú ya te diste por vencida?». «Claro que sí», gritó, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Estoy cansada de luchar contra paredes. Estoy cansada de mendigar». Jesús la observó con compasión sin reproche. «Entiendo tu dolor, pero si dejamos de luchar ahora, ¿qué mensaje le damos a Mateo?». Ella se quedó en silencio, mirando a su hijo dormido. Su pequeño rostro, tranquilo a pesar de la fragilidad, era un recordatorio del motivo por el que seguía respirando. Jesús se levantó, caminó hacia la mesa y golpeó suavemente con los nudillos sobre la madera. «Mañana volveremos a intentarlo. Si nos cierran las puertas aquí, buscaremos más allá. No voy a rendirme mientras ese niño tenga una chispa de vida». María Elena lo miró, atrapada entre la desesperación y la chispa de fe que comenzaba a renacer. No sabía cómo, pero en lo profundo de su corazón entendía que aquel hombre no hablaba por hablar. El gran obstáculo estaba frente a ellos, un muro de dinero, indiferencia y burocracia. Sin embargo, la voz de Jesús sonaba como una promesa imposible de quebrar. Y aunque la oscuridad parecía absoluta, la semilla de una nueva esperanza empezaba a germinar. El amanecer trajo un aire tenso. María Elena había pasado la noche en vela, con los ojos hinchados de tanto llorar. Al salir al patio encontró a Jesús sentado sobre un banco de madera, tallando una pequeña cruz. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una serenidad inquebrantable. «María», dijo con voz baja, «no puedo quedarme de brazos cruzados». Ella suspiró, resignada. «¿Y qué más podemos hacer? Ya pedimos ayuda, ya tocamos todas las puertas». La gente nos dio la espalda. Jesús levantó la vista con decisión. «Entonces yo mismo abriré un camino». Durante ese día, María Elena lo observó en silencio mientras recogía cada una de sus artesanías, su única fuente de ingresos, y las ofrecía a precios casi regalados. No buscaba ganar, sino reunir lo que pudiera para Mateo. Muchos compradores se sorprendieron al verlo desprenderse de su trabajo con tanta facilidad. «¿Por qué las vende tan baratas?», preguntó un turista curioso. «Porque alguien necesita más que yo lo que este dinero pueda dar», respondió Jesús, sin dudar. María Elena sintió un nudo en la garganta al verlo regresar con un pequeño montón de billetes. «Esto no alcanza ni para una 10ª parte de la operación», susurró, con lágrimas en los ojos. Jesús tomó sus manos con suavidad. «Tal vez no, pero es un comienzo, y los comienzos importan».
En los días siguientes, Jesús fue más allá. Vendió su mochila vieja, su ropa extra, incluso el cuchillo con el que tallaba la madera. Se despojó de todo sin mostrar tristeza, como si aquellas cosas no tuvieran ningún valor en comparación con la vida de Mateo. ¿Por qué haces esto?, preguntó María Elena una noche, incapaz de comprender. Él sonrió con calma. Porque la verdadera riqueza está en lo que damos, no en lo que guardamos. Mateo, escuchando desde su camita, intervino con una sonrisa inocente. Yo sabía que Jesús había venido solo para ayudarnos. La frase del niño hizo temblar el corazón de su madre. Miró a Jesús con una mezcla de gratitud y desconcierto. Había conocido hombres generosos, sí, pero nunca alguien capaz de desprenderse de todo por personas que apenas había encontrado semanas atrás. Pronto, los rumores se extendieron otra vez en el pueblo. «Ese hombre está loco, se está deshaciendo de todo lo que tiene», decían algunos incrédulos. Otros murmuraban: «Quizás de verdad sea diferente. ¿Quién daría tanto sin pedir nada a cambio?». Doña Lupita, fiel defensora, respondió con firmeza en la plaza: «El que da sin esperar recompensa es el que más se parece a Dios». María Elena, aunque conmovida, no dejaba de preocuparse. Una noche, cuando el viento frío golpeaba las paredes de adobe, lo enfrentó. «Jesús, no quiero que te quedes sin nada por nosotros. No es justo». Él la miró con ternura. «La justicia no siempre se mide en lo que se reparte, María, sino en lo que uno está dispuesto a entregar por amor». Ella sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Había en esas palabras una profundidad que la sobrepasaba, como si no vinieran de un simple hombre. Al día siguiente, Jesús volvió con un sobre en la mano. «No es suficiente aún, pero cada peso cuenta. No te rindas, María. La fe mueve más de lo que imaginas». María Elena lo abrazó, dejando que sus lágrimas mojaran su hombro. Por primera vez, no lloraba de desesperación, sino de gratitud. Entendía que ese hombre estaba cargando con ella una cruz demasiado pesada y que lo hacía sin titubear. En lo profundo de su corazón empezó a crecer una certeza peligrosa y luminosa al mismo tiempo. Jesús no era un hombre común. Algo más grande latía en su interior, y pronto ese misterio se revelaría. El día de partir llegó antes de lo esperado. Con el poco dinero que Jesús había reunido y unas cuantas pertenencias guardadas en un morral, María Elena se preparó para salir del pueblo rumbo a la Ciudad de México. La decisión no fue fácil. Dejar atrás su casa, su tierra y la poca seguridad que conocía la llenaba de miedo. Pero la salud de Mateo no admitía más esperas. «Mamá, ¿de verdad iremos a la gran ciudad?», preguntó el niño con los ojos brillantes de curiosidad. «Sí, hijo. Allá encontraremos médicos que podrán ayudarte», respondió ella, aunque su voz temblaba de incertidumbre. Jesús, sereno como siempre, añadió: «La ciudad es un mundo diferente. Habrá ruido, prisa, gente que no mira a los demás, pero también encontraremos lo que buscamos». El camino fue largo y agotador. En el autobús, Mateo se asomaba a la ventana, maravillado con el paisaje que cambiaba poco a poco, de montañas verdes a carreteras interminables y edificios cada vez más altos conforme se acercaban a la capital. María Elena, en cambio, miraba con el corazón encogido. El bullicio de la ciudad le parecía intimidante, como si los claxones y las multitudes quisieran tragárselos de un solo bocado. Al llegar, el aire era espeso, cargado de humo y calor. Las calles estaban repletas de vendedores ambulantes, música que salía de cada esquina y gente que caminaba con prisa, sin mirar a nadie. María Elena sintió que se ahogaba en aquel mar de desconocidos. «Tranquila», le dijo Jesús tocándole el hombro con calma, «no estamos solos». Fueron directo a un hospital grande y moderno, donde las paredes blancas y los pasillos llenos de gente hablaban de un lugar saturado. Tras horas de espera, un médico joven los recibió. Revisó los papeles de Mateo y después de un largo silencio, dijo: «El niño necesita atención inmediata. Su condición es delicada». El corazón de María Elena dio un salto. «¿Entonces pueden operarlo aquí?». El médico dudó.
Sí, pero el costo es muy alto. Incluso con descuento necesitarán una suma considerable. Jesús dio un paso adelante. ¿Existe alguna otra opción? El doctor lo miró con seriedad. En circunstancias normales diría que no. Pero hizo una pausa y miró a Mateo, que sonreía con inocencia. Conozco a un colega, un cirujano pediatra que a veces acepta casos sin cobrar lo que debería. No prometo nada, pero puedo hablar con él. María Elena sintió que las piernas le flaqueaban. ¿De verdad haría eso por nosotros? A veces los médicos también tenemos corazón, respondió el doctor con una sonrisa cansada. Salieron del hospital con una mezcla de temor y esperanza. La ciudad los envolvía con su caos. El ruido de los vendedores ofreciendo tacos y tamales, el olor a gasolina, el cruce interminable de autos y peatones. Para Mateo, todo era fascinante. «Mamá, mira esos edificios tan altos, parecen tocar el cielo». Ella lo abrazó con fuerza. «Sí, hijo, y espero que aquí encontremos la oportunidad que tanto hemos buscado». Esa noche se hospedaron en una posada sencilla cerca del hospital. El cuarto era pequeño, con paredes descascaradas y una cama que apenas alcanzaba para los tres. María Elena no podía dormir. Se quedó mirando a su hijo mientras respiraba suavemente. En su corazón luchaban dos voces, una que gritaba miedo y otra que susurraba esperanza. Jesús, recostado en silencio, rompió la calma. «Mañana será un día importante. No tengas miedo, María. La fe ya nos trajo hasta aquí y no nos abandonará ahora». Ella lo miró, y por un instante sintió que esas palabras no eran humanas, sino algo más grande, algo que trascendía la realidad. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con un futuro donde su hijo pudiera volver a caminar. La mañana de la operación amaneció gris, con una llovizna ligera que parecía presagiar incertidumbre. María Elena no había dormido en toda la noche. Cada minuto lo había pasado observando a Mateo, repasando en silencio oraciones que creía olvidadas. El miedo le revolvía el estómago como un torbellino, y aún así intentaba mostrar calma frente a su hijo. «Mamá, no llores», dijo Mateo acariciando su mano con ternura. «Todo va a salir bien». Ella se inclinó y besó su frente. «Eres tú quien debería tener miedo, y mírate, tan valiente». Jesús, de pie junto a la ventana, habló con voz firme. «La fe no siempre significa ausencia de miedo, María. Significa seguir adelante a pesar de él». En el hospital, el cirujano solidario los recibió con una sonrisa cálida. «Haré lo mejor que esté en mis manos. Confíen en mí», dijo, antes de que el personal se llevara a Mateo hacia el quirófano. El pasillo quedó en silencio después de que las puertas se cerraron. María Elena sintió que el mundo entero se le escapaba de las manos. Cayó de rodillas, sollozando. «Dios mío, si alguna vez escuchaste mis súplicas, que sea hoy». Jesús se agachó a su lado, colocando una mano en su hombro. «No estás sola. Yo también estoy orando por él». Las horas pasaban lentas, eternas. El tic-tac del reloj en la sala de espera se volvió insoportable. María Elena caminaba de un lado a otro, apretando entre sus dedos el pequeño rosario que doña Lupita le había dado antes de partir. Cada cuenta recorrida era un ruego, cada lágrima que caía era un recordatorio de lo que estaba en juego. Jesús, en cambio, permanecía sentado, tranquilo, como si supiera que todo saldría bien. Su serenidad irritaba y al mismo tiempo consolaba a María Elena. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó al borde de la desesperación. Él la miró con ternura. «Porque la vida de tu hijo tiene un propósito más grande de lo que imaginas». La puerta del quirófano se abrió de pronto. El corazón de María Elena dio un vuelco. El médico salió con el rostro cansado pero sereno. «La operación fue un éxito. Mateo está estable», anunció. María Elena sintió que las piernas le fallaban. Un grito de alivio se escapó de sus labios y corrió a abrazar al doctor. «Gracias, gracias, que Dios lo bendiga». Jesús cerró los ojos y sonrió, como si en silencio agradeciera también.
Cuando por fin pudo entrar a la sala de recuperación, María Elena vio a Mateo recostado, pálido, pero respirando con normalidad. El niño abrió los ojos lentamente y murmuró con voz débil: «Te lo dije, mamá. Jesús siempre escucha». Ella rompió en llanto sosteniendo su mano. «Sí, hijo, sí, escucha». Jesús se acercó al lecho y acarició suavemente el cabello del niño. «Descansa, campeón. Lo peor ha pasado». María Elena lo miró con lágrimas corriendo por su rostro. En ese instante, entendió que la presencia de aquel hombre había sido decisiva, no solo por lo que había hecho, sino por la fe que había encendido en ella y en su hijo. El silencio de la habitación estaba lleno de gratitud, como si el aire mismo se hubiera vuelto más ligero. Afuera la llovizna había cesado, y un rayo de sol entraba por la ventana, iluminando el rostro de Mateo. Pero mientras la alegría llenaba su corazón, María Elena no sabía que aquel momento de calma sería también el inicio de un misterio más profundo. Pues pronto descubriría que Jesús no había llegado a sus vidas por casualidad. Los días posteriores a la operación estuvieron llenos de esperanza. Mateo se recuperaba lentamente, cada día con un poco más de fuerza en su mirada y en sus palabras. María Elena lo atendía con devoción, agradecida de verlo sonreír otra vez. Pero un detalle comenzó a inquietarla. Jesús estaba cada vez más ausente. Al principio pensó que solo necesitaba descansar, pues lo había dado todo por ellos. Sin embargo, una mañana al despertar en la posada, notó que su cama estaba vacía. No había rastro de su mochila ni de sus pocas pertenencias. Solo quedaba sobre la mesa una pequeña cruz de madera. «¿Dónde está Jesús?», preguntó Mateo al verla regresar con el rostro desencajado. «Salió temprano, quizá a comprar algo», respondió ella, tratando de sonar convincente, aunque por dentro el corazón le palpitaba con angustia. Las horas pasaron y Jesús no volvió. María Elena preguntó en el hospital, en la posada, en las calles cercanas, pero nadie parecía haberlo visto. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Algunos pacientes del hospital comentaban entre murmullos: ¿de verdad existía ese hombre? Yo nunca lo vi hablar con los doctores, solo con ellos dos. Otros, en cambio, afirmaban: claro que lo vimos. Él tallaba figuras y vendía en el mercado. No inventen. La confusión crecía. María Elena caminaba por la ciudad buscándolo, con la cruz de madera apretada entre sus manos. Una y otra vez repetía: no pudo haberse ido sin despedirse, no después de todo lo que hizo por nosotros. Esa noche, mientras velaba el sueño de Mateo en la sala del hospital, recordó cada detalle: la serenidad con la que enfrentaba las críticas, la calma que transmitía en medio de la desesperación, su manera de hablar como si conociera verdades más grandes que cualquier ser humano. Una duda estremecedora se abrió paso en su mente. ¿Y si no era un hombre común?, susurró temblando. Mateo, medio dormido, murmuró: «Te lo dije, mamá. Jesús vino solo para ayudarnos». Las palabras del niño se clavaron en su alma. Sentía miedo y consuelo al mismo tiempo, como si estuviera al borde de una revelación que no podía comprender del todo. Al día siguiente, al salir del hospital para despejarse, se encontró con un anciano que vendía rosarios en la calle. Al verla, le dijo sin que ella preguntara: «Ese hombre que buscas, hija, no desapareció. Solo sigue su camino. Así es como obra la bondad verdadera. Llega, transforma y se va sin pedir nada a cambio». María Elena lo escuchó con el corazón encogido. Pero, ¿quién era realmente? El anciano sonrió con un brillo misterioso en los ojos. A veces, Dios se disfraza de viajero para recordarnos que no estamos solos. Ella se quedó en silencio, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Volvió al hospital con la cruz de madera en sus manos, y al mirar a su hijo dormido, comprendió que no necesitaba más respuestas. El encuentro había sido real, la ayuda había sido tangible, y el amor que aquel hombre les había entregado era tan grande que no podía explicarse solo con palabras humanas. Esa noche, al arrodillarse junto a la cama de Mateo, sus labios volvieron a orar con una fuerza
que había creído perdida. No pedía milagros, sino agradecía por haberlos recibido. Jesús Ortega había desaparecido, pero su huella permanecía grabada en sus corazones, y aunque la duda persistía, María Elena comprendió que lo importante no era saber quién era, sino lo que había dejado en sus vidas: fe, esperanza y un camino renovado. Los días en el hospital se convirtieron en un renacer para María Elena y Mateo. Poco a poco, el niño recuperaba la fuerza en sus piernas, y aunque aún necesitaba muletas, cada paso era un triunfo celebrado como un milagro. El sonido de sus pies tocando el suelo resonaba como música en el corazón de su madre. Una tarde, mientras caminaba lentamente por el pasillo con la ayuda de las muletas, Mateo levantó la vista hacia ella y dijo con una sonrisa luminosa: «Mamá, te lo prometí. Jesús nunca nos dejó». María Elena se arrodilló, lo abrazó con fuerza y dejó que las lágrimas de alegría corrieran libres. «Tienes razón, hijo. Él estuvo aquí, en cada paso, en cada respiro». Cuando por fin regresaron a Oaxaca, el pueblo los recibió con sorpresa. Muchos no podían creer lo que veían: Mateo caminando con esfuerzo, pero caminando. Doña Jacinta, la más crítica de todas, se quedó sin palabras al verlo pasar frente a su casa. Doña Lupita, en cambio, levantó su bastón al cielo y exclamó: «Gloria a Dios, que nunca abandona a sus hijos». María Elena, aunque todavía herida por los juicios de antes, no guardaba rencor. Caminaba con dignidad, con el rostro sereno y el corazón fortalecido. Sabía que lo vivido había transformado no solo su vida, sino también la percepción de quienes la rodeaban. Una noche, mientras el cielo se teñía de estrellas y el canto de los grillos llenaba el aire, María Elena se sentó junto al fuego y miró a Mateo dormir. En sus manos sostenía la pequeña cruz de madera que Jesús había dejado. La acariciaba como si en ella se guardara toda la fuerza que necesitaba para seguir adelante. «Gracias», susurró al viento, convencida de que dondequiera que estuviera aquel hombre, la escucharía. La vida no se volvió fácil de la noche a la mañana. La pobreza seguía, el trabajo escaseaba y las deudas no desaparecían. Pero ahora había algo diferente: fe. Una certeza profunda de que no estaban solos, de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía encenderse de maneras inesperadas. Mateo, con la inocencia de un niño y la sabiduría de quien ha sufrido demasiado, se convirtió en el recordatorio constante de esa fe renovada. Cada vez que daba un paso, María Elena sentía que todo el sacrificio, todo el dolor, había valido la pena. El recuerdo de Jesús Ortega seguía vivo en cada rincón del pueblo. Algunos lo mencionaban como un viajero generoso, otros como un ángel disfrazado de hombre. Para María Elena, no importaba el misterio de su identidad. Lo que importaba era que había llegado en el momento exacto. Había dado todo lo que tenía y se había ido sin esperar nada a cambio, dejando un legado que nunca se borraría. Al mirar a su hijo caminar por primera vez hacia la puerta de su casa, apoyado en sus muletas, María Elena sintió que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades, y con la voz quebrada, pero firme, susurró: «Jesús, gracias por cruzarte en nuestro camino». Querido espectador, si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para que sigamos compartiendo juntos relatos de fe, esperanza y superación. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo, porque lo que viene también puede transformar tu manera de ver la vida. El eco de aquella invitación se une al suspiro final de María Elena, mientras abraza a su hijo, recordándonos que incluso en la adversidad más cruel, siempre hay luz esperando abrirse camino.